Hola con todos, mi nombre es Carla Toquiza y realizaré un tutorial donde explicaré los pasos para realizar cálculos de horas locales, cálculos de tiempo de viaje, parada y vuelo. Lo primero que nosotros realizaremos es un cálculo de horas locales. Este tipo de cálculo es muy importante y a la vez muy básico para un agente de viajes, en razón de que siempre los pasajeros que viajan hacia el exterior requieren saber horas locales, es decir, si en un país es una hora determinada, ¿qué hora será en el país al cual pienso viajar? Este cálculo es bastante sencillo siempre y cuando se dominen los diferentes usos horarios. Como nosotros podemos ver en la imagen, los usos horarios están establecidos desde una hora cero, conocida como la hora de Greenwich. Al lado izquierdo nosotros podemos ubicar de -1 al -12 y del +1 al +12, teniendo 24 usos horarios. De esta forma nosotros podemos calcular las horas de cada ciudad. Antes de dar comienzo, es importante mencionar que todos los ejemplos están realizados con códigos IATA, ya que todos los estudiantes tienen la capacidad de la comprensión de cada uno de estos procesos que se llevarán a cabo. Entonces, vamos a comenzar con el cálculo de horas locales de ciudades con el mismo uso horario. Como ejemplo tenemos, si Ottawa se encuentra en el uso horario -5 y son las 5 horas, entonces en Orlando, Panamá y Kingston, ¿qué hora será? Yo he realizado esta tabla para el mejor entendimiento de este ejemplo, donde están todas las ciudades ya mencionadas, su uso horario y su hora GMT. Como podemos observar, todas estas ciudades se encuentran en un mismo uso horario, que en este caso es el -5. Por ende, la hora GMT de todas estas ciudades serán las 5 horas. A continuación, nosotros vamos a ver el cálculo de horas locales de ciudades con diferentes usos horarios. Nosotros como ejemplo tenemos, si en la ciudad de Tokio son las 19 horas, ¿qué hora será en Sao Paulo? Yo para identificar esto he realizado una tabla donde se ubican las dos ciudades, sus usos horarios y la hora GMT. En este caso, la ciudad de Tokio cuenta con un uso horario +9 y Sao Paulo cuenta con un uso horario de -3. Nosotros para poder determinar qué hora es en Sao Paulo, lo que vamos a hacer primero es graficar una recta numérica simulando los usos horarios. En este caso, como podemos ver, en la mitad está el 0 y hacia la izquierda está de -1 a -12 y hacia su derecha podemos encontrar de +1 al +12. En este caso lo primero que vamos a hacer es identificar el uso horario +9, que lo podemos ver en este lado de aquí, y después vamos a identificar el uso horario -3, que lo podemos ver en este lado de acá. Lo que nosotros vamos a realizar en este momento es un conteo de derecha a izquierda, es decir, del uso horario +9 hacia el uso horario -3. En este caso lo que nosotros obtendremos serán 12 horas. Cabe mencionar que nosotros para calcular esto tendremos que tener en cuenta que de derecha a izquierda se realiza una resta y que de izquierda a derecha se realiza una suma. En este caso, el conteo, al ser de derecha a izquierda, lo que tendremos que hacer es realizar una resta. Entonces, entre Tokio y Sao Paulo existe 12 horas de diferencia. Por lo tanto, lo que haremos será restar de las 19 horas que es en Tokio, las 12 horas de diferencia y tendremos un resultado de 7 horas. Entonces, si en Tokio son las 19 horas, en Sao Paulo son las 7 horas del mismo día. Ahora veremos los cálculos de tiempos de viaje.
Vamos a realizar un ejemplo con ciudades con el mismo uso horario. Por tanto, tenemos un avión de la aerolínea Lufthansa sale desde la ciudad del Cairo a las 23:10 y llega a la ciudad de Kiev a las 5 del siguiente día. Cabe recalcar que el +1 representa al siguiente día. Con esto vamos a calcular el tiempo de viaje. Lo primero que nosotros haremos será plantear el ejercicio y a la vez identificar sus usos horarios. Como nosotros podemos observar en esta tabla, vamos a ubicar la salida y la llegada de las dos ciudades, las horas y sus usos horarios. En este caso, la salida es desde el Cairo a las 23:10 y la llegada será a la ciudad de Kiev a las 5 del siguiente día. Estas dos ciudades están ubicadas en el uso horario +2. Lo primero que nosotros vamos a realizar es la sumatoria de 24 horas. Esto es fundamental en todo ejercicio que se haga mención al siguiente día. Si nosotros no realizamos esta sumatoria, no podremos realizar un ejercicio correcto. Entonces, nosotros sumaremos a las 5 horas, que es la hora de llegada, las 24 horas que representan el siguiente día y tenemos un resultado de 29 horas. Cabe mencionar que este resultado no importa que sea mayor a 24 horas, ya que es una respuesta matemática y no es la respuesta final. Más bien, este resultado nos ayudará a llegar a nuestro resultado final. Nosotros para calcular el tiempo de viaje lo que tendremos que hacer es restar de la hora de llegada la hora de salida, teniendo lo siguiente. Las 29 horas que representa la hora de llegada menos las 23:10 que representa la hora de salida. En este caso nos damos cuenta que los 29 horas con 0 minutos que representan la hora de llegada son menores a los 10 minutos que representan la hora de salida. En este caso nosotros no podemos realizar una resta normal, ya que nos saldrá un resultado ilógico en cuestión de minutos. Lo que nosotros vamos a hacer es pedir una hora a las 29 horas. Nosotros al pedir una hora, es decir, que le quitaremos una hora para ponerlo en las 0 horas. Y una hora se representa con 60 minutos. Entonces tendremos lo siguiente. Nuestro resultado nos quedará como 28 horas con 60 y de esta forma nosotros podemos realizar correctamente los cálculos. En este caso tendremos las 28 horas con 60 representan la hora de llegada y menos las 23 horas con 10 que representan la hora de salida y esto nos dará un total de 5 horas con 50, teniendo nuestro resultado lógico y real, en donde se menciona que el avión de Lufthansa se tardó 5 horas y 50 minutos en llegar del Cairo a Kiev. Ahora realizaremos cálculos de tiempo de viaje de ciudades con diferentes usos horarios. Dentro del ejemplo tenemos un avión de la aerolínea American Airlines sale desde Las Vegas a las 7:30 y llega a Chicago a las 13:10 del mismo día. Calcule el tiempo de viaje. Lo primero que nosotros haremos es plantear el ejercicio y después identificar sus usos horarios, teniendo lo siguiente. Dentro de esta tabla ubicaremos las ciudades, sus horas y sus usos horarios. Como podemos ver, Las Vegas se encuentra en un uso horario -8 y Chicago se encuentra en un uso horario -6. Lo que haremos a continuación es calcular las horas GMT. ¿Cómo nosotros calculamos las horas GMT?
Lo primero que se hace es calcular sus horas sumando o restando el uso horario, es decir, si es menos se suma y si es más se resta. Así se podrá obtener las horas GMT. En este caso, Las Vegas cuenta con un uso horario de -8. Lo que haremos en este caso será sumar las 8 horas, teniendo lo siguiente. 7 horas con 30 más 8 horas da un resultado total de 15 horas 30. Y lo mismo pasaría con Chicago, que tiene un uso horario de -6. Lo que haremos será sumar las 6 horas, teniendo las 13 horas con 10 más las 6 horas, dando un resultado de 19 con 10. Como nosotros podemos observar en la tabla, las horas GMT de cada una de las ciudades. Las Vegas con 15 horas 30 y Chicago con 19 horas con 10. Cabe recalcar que de ahora en adelante, para sacar el resultado siempre se tomará en cuenta la hora GMT. Entonces, para calcular el tiempo de viaje se resta de la hora GMT de llegada la hora GMT de salida, teniendo lo siguiente. Las 19 horas con 10 menos las 15 horas con 30. Como ya les había explicado en el ejercicio anterior, nosotros al tener en la hora de llegada los minutos menores a los de la hora de salida, tendremos que pedir prestado una hora y esa hora ser sumada en los minutos, teniendo lo siguiente. Las 18 horas con 70 menos las 15 horas con 30, que nos dará un resultado de 3 horas con 40. Entonces, ¿cuál es nuestro resultado lógico y real? Nuestro resultado es que el avión de American Airlines se tardó 3 horas y 40 minutos en llegar desde Las Vegas hasta Chicago. Vamos a continuar con el cálculo de tiempo de viaje, parada y vuelo. Para realizar este ejemplo, lo que vamos a hacer es realizar un cálculo con una parada y tiempo de llegada al siguiente día. Esto dentro de ciudades con el mismo uso horario. Como ejemplo tenemos lo siguiente. Un avión de American Airlines sale desde Kansas City a las 19 horas 30 y llega a Guatemala a las 13 horas 37 del siguiente día. Hace una parada en Dallas desde las 21 horas con 16 hasta las 11 horas con 11. Calcular tiempo de viaje, parada y vuelo. Lo primero que vamos a realizar es plantear el ejercicio e identificar sus usos horarios. Como podemos ver a continuación, podemos ubicar lo que es las ciudades, la salida, su llegada y en este caso también ubicar la ciudad en donde se realiza la parada, que es Dallas. Y obviamente con sus horas y sus usos horarios. Como nosotros podemos darnos cuenta, en las horas, las 13 horas con 37 lleva un +1 que significa el siguiente día. Esto es muy importante tomar en cuenta, ya que como se había hecho mención en anteriores ejercicios, esta hora deberá ser sumada con 24 horas para realizar bien sus cálculos. Lo primero que nosotros realizaremos será la sumatoria de las 24 horas en representación del siguiente día. Como les había mencionado en anteriores ejercicios, no debemos olvidar hacer la sumatoria de 24 horas, ya que si no la realizamos, nuestros ejercicios tendrán errores. Nosotros podemos ver aquí que las 13 horas con 37 es la llegada a Guatemala y las 24 horas representan el siguiente día, teniendo un resultado total de 37,37. No importa que este resultado sobrepase las 24 horas, ya que solo es un cálculo matemático que nos ayudará a llegar a nuestra respuesta real. Con esto nosotros ya podemos calcular nuestro tiempo de viaje, en donde se realiza la resta de la hora de llegada con la hora de salida. En este caso tenemos las 37
horas con 37 que representan ya la llegada a Guatemala y menos las 19 horas con 30 que representan la salida de Kansas City, teniendo un resultado de 18 horas con 7, que es nuestro tiempo de viaje. A continuación, lo que nosotros haremos es calcular el tiempo de parada. Nosotros, para poder calcular el tiempo de parada, lo que debemos es restar de la hora de salida la hora de llegada de la misma ciudad donde se hace la parada. Entonces, lo que haremos es restar la hora de salida de la hora de llegada, que en este caso se realizó en Dallas. Como nosotros pudimos darnos cuenta en el primer cuadro, nosotros en esta parada no pusimos sus usos horarios, ya que el conocimiento de estos usos horarios no nos ayudan en la realización del ejercicio. No tiene influencia si conocemos o no su uso horario. Lo importante que vamos a realizar es la resta de la salida con la llegada. En este caso nosotros nos podemos dar cuenta que la hora de Dallas de llegada es las 21 horas con 16 y la salida se hace a las 11 horas con 11. Nosotros al ver esto nos podemos dar cuenta que la salida de 11 horas con 11 obviamente representan al siguiente día. Entonces, como nosotros tenemos que realizar esta resta, nos damos cuenta que es imposible restar las 11 horas con 11 de 21 horas con 16. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros en este momento? Lo que vamos a hacer es sumar 24 horas que son del siguiente día, es decir, las 11 horas con 11, que es la salida de esta parada, la sumaremos con 24 horas que representan al siguiente día y tendremos un total de 35 con 11. Nosotros con este resultado ya podemos realizar la resta de lo que es la hora de salida con la hora de llegada. En este caso también nosotros nos vamos a dar cuenta de que los minutos de la hora de salida son menores a los minutos de la hora de llegada. ¿Qué es lo que teníamos que realizar en este caso? Vamos a pedir una hora de las 35 y nos quedarían 34 horas y esa hora la sumaremos en los minutos. Y una hora son 60 minutos. Entonces nosotros tendremos como resultado 34 horas con 71 y restaremos con las 21 horas con 16, dándonos un resultado total de 13 horas con 55, que será nuestro resultado del cálculo de tiempo de parada. Ya con esto nosotros podremos calcular nuestro tiempo de vuelo. ¿En qué consiste nuestro tiempo de vuelo? Es calcular la hora del tiempo de viaje menos la hora del tiempo de parada. Nuestro tiempo de viaje son las 18 horas con 7 y nuestro tiempo de parada son las 13 horas con 55. Igual, nosotros nos podemos dar cuenta en este caso que los 7 minutos del tiempo de viaje son menores a los 55 minutos del tiempo de parada. Realizamos el mismo proceso antes mencionado, donde se toma una hora de las 18 horas, entonces tenemos 17 y esa hora o esos 60 minutos se le suman a los 7 minutos, dándonos una respuesta de 17 horas con 67 y procedemos a realizar la resta normal, en donde nos da un resultado de tiempo de vuelo de 4 horas con 12. Y es aquí donde nosotros ya tenemos nuestros 3 resultados y por ende vamos a dar nuestra respuesta real. El tiempo que tarda un avión de American Airlines en llegar de Kansas City a Guatemala es de 18 horas con 7 minutos. El tiempo de parada en Dallas
dura 13 horas con 55 minutos y el tiempo que en realidad se vuela es de 4 horas con 12 minutos. Ahora realizaremos nuestro último ejercicio con un cálculo realizado en 2 paradas y un tiempo de llegada 2 días después, esto en ciudades de diferente uso horario. Tenemos como ejemplo, un avión de KLM sale desde Nairobi a las 23 horas con 50 y llega a Tokio a las 8 horas con 25 2 días después, haciendo la primera parada en Ámsterdam desde las 07 horas con 10 hasta las 09 horas con 30. Después se hace una segunda parada en París desde las 10 horas con 50 hasta las 13 horas con 25. Calcular tiempo de viaje, parada y vuelo. Lo primero que nosotros haremos será plantear el ejercicio e identificar sus usos horarios, como podemos ver en la siguiente tabla. Nuestra hora de salida de Nairobi será las 23 horas con 50 con un uso horario de +3 y la llegada a Tokio será a las 8 horas con 25 2 días después con un uso horario +9. Como podemos observar, la primera parada se hace en Ámsterdam desde las 07 horas 10 y su salida se hace a las 9 horas 30. Y la segunda parada que se hace en París tiene una llegada a las 10 horas 50 y una salida a las 13 horas con 25. Cabe mencionar que no se ponen los usos horarios de las paradas, ya que éstas no influyen en nuestro resultado. Ahora nosotros lo que tendremos que hacer es calcular las horas GMT. Nosotros calculamos las horas GMT porque los usos horarios se encuentran diferentes. Entonces, como se había mencionado en ejercicios anteriores, para calcular la hora GMT se suma o se resta el uso horario dependiendo de cómo éste esté situado. En este caso, el uso horario de Nairobi es +3 y para calcular la hora GMT lo que tendremos que hacer será restar las 3 horas, ya que se hace un cambio de signo. Por ende tenemos lo siguiente. Las 23 horas 50 menos las 3 horas nos da un total de 20 horas con 50. Este será nuestro resultado de las horas GMT. Nosotros en Tokio habíamos hecho mención de que se llega 2 días después. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Nosotros lo primero que vamos a hacer es la sumatoria de las 48 horas. ¿Por qué 48 horas? Porque la llegada son 2 días después. Si un día tiene 24 horas, 2 días tendrán 48 horas. Por ende tenemos lo siguiente. Las 8 horas con 25 más las 48 horas nos da un total de 56 con 25. A esto nosotros tendremos que restarle 9 horas. ¿Por qué tenemos que restarle 9 horas? Porque el uso horario de Tokio se encuentra en +9 y para calcular la hora GMT lo que nosotros tenemos que hacer es invertir los signos. En este caso, si Tokio tiene +9, para calcular la hora GMT será -9. Entonces tenemos como resultado 47 horas con 25. Como se hace mención en anteriores ejercicios, no importa que este resultado sea mayor a 24 horas. Ahora nosotros realizamos una tabla y ubicamos la hora GMT. En este caso es importante mencionar que nosotros trabajaremos con los resultados de las horas GMT, ya no con las horas que se dieron a conocer en un comienzo. Por ende tenemos que la hora GMT de Nairobi son las 20 horas con 50 y la hora GMT de Tokio
son las 47 horas con 25. Y en cuanto a las paradas, con ellas sí trabajaremos con las horas que se encuentran planteadas en el ejercicio, ya que éstas no influyen en nuestro resultado. Lo primero que nosotros vamos a hacer es calcular nuestro tiempo de viaje, sabiendo que lo que se realiza es la resta de la hora de llegada menos la hora de salida. En este caso tenemos que la llegada a Tokio son las 47 horas con 25 hora GMT menos la salida de Nairobi, que es las 20 horas con 50 horas GMT. Como se había hecho mención, nosotros tomaremos datos de las horas GMT para realizar estos cálculos. En este caso nos damos cuenta de algo, que los minutos de la llegada a Tokio son menores que los minutos de la salida de Nairobi. ¿Qué teníamos que hacer en este caso? Nosotros pedimos prestado una hora a las 47 horas y esta hora o 60 minutos la sumamos en los minutos 25, quedando de esta forma las 46 horas con 85, ya que los 60 minutos fueron sumados en los 25 minutos, dándonos un resultado de 46,85, y ahí sí procedemos a hacer la resta normal, dándonos un resultado de tiempo de viaje de 26 horas con 35 minutos. Este será nuestro resultado total del tiempo de viaje de Nairobi hacia Tokio. Ahora nosotros realizaremos el cálculo de tiempo de parada. Aquí cabe mencionar que existen dos paradas. Lo que nosotros vamos a hacer es calcular cada una de ellas y sus resultados ser sumados para conocer la hora total del tiempo de parada. ¿Qué nosotros tenemos que hacer para calcular el tiempo de parada? La primera parada fue realizada en Ámsterdam y lo que vamos a hacer es restar de la hora de salida la hora de llegada. En este caso tenemos que la salida de Ámsterdam fue a las 9 horas con 30 y la llegada a las 7 horas con 10, teniendo un resultado total de 2 horas con 20. Y la segunda parada, que fue en París, tenemos que la salida fue a las 13 horas con 25 y la hora de llegada a las 10 horas con 50. ¿Qué nosotros nos podemos dar cuenta aquí? Que los minutos de las 13 horas con 25 son menores a la hora de llegada, que son las 10:50. ¿Qué tenemos que hacer en este caso para realizar la operación de forma correcta? Como ya se hizo mención en el cálculo de tiempo, lo que tenemos que hacer es pedir prestada una hora y esta hora ser sumada en los minutos, teniendo lo siguiente: las 12 horas con 85. De esta forma ya podemos realizar nuestro cálculo normal y restaremos las 10 horas con 50, teniendo un resultado total de 2 horas con 35. Ya teniendo el resultado de la parada de Ámsterdam y la parada de París, lo que nosotros procedemos a hacer es sumar estas dos respuestas y así nosotros obtendremos el total del tiempo de parada, que son 4 horas con 55. Lo último que nosotros haremos es calcular nuestro tiempo de vuelo, y como la calculamos el resultado total del tiempo de viaje menos el resultado total de tiempo de paradas. En este caso tenemos las 26 horas con 35, que representa el tiempo de viaje, menos las 0,4 horas con 55, que representa el tiempo total de parada. En este caso, ¿qué nos podemos dar cuenta? Que los minutos del tiempo de vuelo son menores a los minutos del tiempo de parada. Como ya se había hecho en anteriores ejercicios, lo que tenemos que hacer es pedir prestada una hora a las 26 horas y esta hora ser sumada a los minutos. En este caso, lo que nosotros tenemos son 25 horas con 95 minutos.
Esto será restado con el tiempo total de paradas, que son las 4 horas con 55, y nos dará un total de tiempo de vuelo de 21 horas con 40. Por ende, ya tenemos nuestro resultado lógico y real de todo el ejercicio, teniendo que el tiempo que tarda un avión de KML en llegar de Nairobi a Tokio es de 26 horas con 35 minutos. La primera parada en Ámsterdam dura 2 horas con 20 minutos y la segunda parada realizada en París dura 2 horas y 35 minutos. Pero el tiempo que en realidad vuela es de 21 horas con 40 minutos. Eso es todo. Las explicaciones en cuanto a los cálculos de horas locales, los cálculos de tiempo de viaje, vuelo y parada. Espero que sea de su entendimiento y puedan ayudarse con estos ejemplos para futuros ejercicios. Muchas gracias por su atención.